Montaje simple para medir la onda de voltaje y la onda de intensidad con osciloscopio. Vamos a hablar un poco de las formas de las ondas. Cuando aplicamos la electroterapia a un paciente, realmente la onda de la que hablamos puede ser de varias. Entonces aquí vamos a hacer un montaje para poder medir la onda de voltaje y la onda de intensidad. Podríamos hacerlo con la caja de prácticas, pero para quien no disponga de la caja de prácticas y pretenda hacerlo de forma sencilla, vamos a explicar una forma asequible. Ahí vemos una resistencia colocada en serie, es una resistencia de bajo valor, entre 5 y 8 ohmios, de forma que le ponemos a ambos lados de la resistencia una sonda para que vaya a un canal del osciloscopio. Esa será la sonda que medirá la onda de intensidad. Normalmente lo vamos a mandar al canal B. Y la otra sonda va a ir en paralelo con el circuito, de tal forma que va a medir la onda de voltaje. Hacemos una aplicación sobre paciente y vamos a ver cómo es la onda de voltaje y cómo es la onda de intensidad. Hay una circunstancia muy importante, que los aparatos normalmente suelen trabajar de dos formas, es decir, la forma en voltaje constante y en corriente constante. Eso significa que vamos a tener que hacer una doble observación. Los pacientes tienen un componente que es lo que se llama el componente de reactancia capacitativa y resistencia óhmica. Vamos a aplicar la corriente de Traver en CC sobre paciente. La corriente de Traver es una corriente formada por pulsos de 2 milisegundos y reposos de 5 milisegundos. Al elevar la intensidad vemos que la onda superior, que es la de voltaje, no es cuadrada. Sin embargo, la inferior, aunque tiene bastante ruido gaussiano, sí se mantiene la forma cuadrada. Luego, ¿cuál tomamos como referencia? ¿La de intensidad o la de voltaje? Normalmente los osciloscopios miden la de voltaje. Vamos a hacer otra prueba, otra observación. La corriente de Traver en VC sobre paciente en voltaje constante. Subimos la intensidad y la de arriba sigue manteniendo, ha perdido la forma cuadrada, sigue manteniendo la forma exponencial, pero la de abajo ya no es cuadrada, tiene un pico a la subida y otro pico de inversión a la bajada. Ya no coincide con la forma cuadrada típica de la corriente de Traver. Seguimos teniendo sorpresas en cuanto a la forma que no coincide con la descrita. Corriente de Traver en VC sobre paciente con onda de potencia. Vamos a ver una nueva onda distinta a las anteriores, distinta a la de voltaje y la de intensidad. Esta nueva onda es el producto de ambas. Para poder ver esta nueva forma, apartamos las dos anteriores y dejamos espacio arriba. Vamos a una zona del osciloscopio donde tenemos el sumatorio y elegimos el producto de V por I y aparece una nueva forma. La altura no importa mucho en este caso porque habría que ver en qué rango está ajustado. Como tenemos el ajuste automático, pues es un poco relativo. Pero la forma ya no tiene nada que ver con las anteriores. Esta forma a veces sí que la vemos descrita. Cuando la encontramos, quien la refiere se refiere a ella. Cambiamos a una resistencia óhmica artificial. Muchas veces los técnicos lo que hacen es que prueban los aparatos sobre una resistencia artificial. Y claro, no tiene nada que ver la forma de onda sobre una resistencia óhmica pura que sobre el organismo. El organismo tiene un componente de reactancia, tiene un componente de condensador. Tiene dos componentes, reactancia capacitiva o capacitativa y resistencia óhmica. Pero ahora nosotros vamos a poner un elemento electrónico que es una resistencia pura y dura. Es una resistencia simple óhmica. Desaparece el componente capacitativo o capacitivo.
Aquí sí que va a aparecer la forma típica que con la que habitualmente se hace referencia a las corrientes. Normalmente debiéramos de comentar cómo se midió, cómo se observó la forma de la onda cuando hablemos de ellas. Subimos la intensidad y vemos que tenemos formas cuadradas, tanto la de voltaje como la de intensidad. Salen unos pequeños picos en la onda de voltaje, pero eso va a depender del valor de la resistencia. Ahora sí tenemos la corriente típica de Traver con pulsos de 2 milisegundos cuadrados y 5 milisegundos de reposo. ¿A cuál de ellas nos debemos referir? Si aplicamos en VC, pues la observación que vamos a hacer cuando elevemos la intensidad es que la onda se mantiene igual. No nos fijemos en la altura porque tantos cambios en la altura de las ondas obedece al ajuste automático, al ajuste de rango automático, y tendríamos que fijarnos en los valores que alcanza en el caso de que estuviéramos haciendo mediciones de valores, pero ahora no importa. Vamos a cambiar ahora a una aplicación en vacío. Los aparatos de electroterapia, si los colocamos en la opción de corriente constante, no podemos hacer esta aplicación. No nos permiten realizar este experimento. Para realizar este experimento tenemos que ajustarlos en VC. Entonces los dejamos ahí con las puntas al aire y aplicamos la corriente de Traver. Va a ocurrir un fenómeno muy curioso, muy interesante y muy lógico a la vez. Subimos la intensidad, vemos la forma de onda cuadrada en la de voltaje, pero en la de intensidad no aparece nada, y es lógico. ¿Por qué? Porque no hay paso de energía, no hay corriente eléctrica, y como no hay corriente eléctrica, no se dibuja la de intensidad. Hay una cuestión que llama la atención, que es esa autooscilación que se produce a la subida y a la bajada. Esto es muy típico porque algunas veces se describen TENS, yo lo he visto más en TENS, donde se habla de unos picos de oscilación cuando sube y unos picos de oscilación cuando baja, o incluso una onda invertida. Eso es típico del trabajo del aparato en vacío, esa autooscilación. Como vemos, persisten muchas dudas sobre las ondas que utilizamos en electroterapia y cuando menos debiéramos de referir la forma en cómo se observaron.